Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Molina y en esta nueva edición de Entrevistas CNN los acompañamos a revisar la historia de Juan Pablo Mor, un escalador que lamentablemente murió en la segunda montaña más alta del mundo. Y en este libro, donde me siento vivo, revisamos parte de su historia y también la batalla frente a las montañas, los 8000, las más altas del mundo. Para eso tomamos contacto con su autor, con Matías Rivas Elwin. Hola Federico, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Matías? Saludarte en primera instancia y también hablar un poco sobre este libro que se presentó hace un par de semanas, que habla de la historia de Juan Pablo Mor, que ya sabemos murió lamentablemente en ese accidente en la montaña, la segunda más alta del mundo, en el K2, en una campaña que intentaba subirla en invierno y sin oxígeno. Destacar primero las primeras páginas de este libro, que hablas de que no lo conociste, pero que finalmente a través de esta escritura, de este relato, lograste conectar con esta pasión de Juan Pablo. Matías, ¿por qué escribir la historia de una persona que prácticamente era un desconocido para ti? Sí, yo estaba la única vez que vi a Juan Pablo en persona yendo al Cerro El Plomo con un amigo y Juan Pablo se ofreció a llevarnos en su jeep para ahorrarnos unos metros de caminata y a mí no me interesaba ni que me ahorraran metros de caminata y tampoco conocerlo mucho porque la verdad en esa época no me interesaba mucho lo que él hacía, pero cuando desaparece en el K2 hay una suerte de profundidad en la figura de él que comienza a llamarme la atención y las ganas de entender por qué había muerto en esa montaña y realmente qué era esa montaña. Yo sentía que la mayoría de la gente no entendía lo que era el K2. Entonces una serie de cosas empezaron a brotar en mí de alguna manera siento que me llamaron a escribir esta historia, que originalmente no me interesaba. Y por eso mismo, en tu libro hay acotaciones sobre los cerros de la Cuenca de Santiago, sus nombres originales, sus historias también, mucho de lo que se vive en esos picos que tratan de buscar el cielo en el Asia profunda, y que finalmente tratas de detallar de por qué una persona tendría la necesidad, la pasión de inmiscuirse en lugares con menos 60 grados de temperatura, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, y que finalmente lo describe de diferentes formas, de una pulsión, de una forma de escapar a la rutina. Y finalmente esa es mi pregunta: ¿qué se siente un escalador? ¿Qué siente al momento de enfrentarse a una situación como esta? Tanto Juan Pablo Mor y también como tú. Yo creo que hay un testimonio común entre los escaladores, de que después de cierto tiempo se produce una suerte de calma, de meditación, de que ya no es ni el pasado ni el futuro, no hay interferencia en la cabeza, es el ahora, es estar despierto, uno se siente ahí en el momento. Entonces, pareciera ser algo muy filosófico también la escalada y muy adictivo, porque después de que lo has vivido, estar aquí en la ciudad sin percibir riesgo, sin desafíos físicos, sin movimiento, le restarían a la vida ese componente que la hace tan rica, que es lo que tiene la escalada, que es una experiencia muy física. Entonces yo creo que para Juan Pablo Mor era muy difícil no estar en la montaña y ese es un testimonio muy común. Su compañera de Cordada en el Mm. K2, Tamara Lunger, también en su libro dice que ella preferiría estar 350 días al año en la montaña. Eso es muy común entre los escaladores. Y Matías, hay un aspecto en el desarrollo del personaje de Mor que tú escribes en el libro, y que es eso de su relación con la muerte. Desde pequeño quizás él no tenía una conciencia de los riesgos que implicaba su deporte, pero hay diferentes aspectos que se van desarrollando en el libro. La avalancha en la Ajá. Annapurna, la muerte de dos colegas, de dos compañeros suyos en la montaña. Y por eso mismo quería preguntarte, ¿cómo podríamos explicar esta relación de la muerte de Mor que se desarrolla en este libro? Yo creo que el Annapurna marca un antes y un después en Juan Pablo, porque pudo perfectamente haber muerto y él se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que por mucha confianza que él tuviera en sus capacidades físicas, existían las avalanchas, que podían caer en cualquier momento sin importar que fuera Juan Pablo Mor o un escalador menos competente. Entonces se da cuenta de eso, se da cuenta de la muerte y si tú te fijas en cosas que él dice antes del Mm. K2,
y cómo reacciona frente a la muerte de, por ejemplo, Diego Signoret, que era un amigo suyo, un Mm. alpinista que murió en un accidente de tránsito, o sea, lejos de las montañas. Se desarrolla en él la idea de que sin la muerte no hay vida y de que la muerte le va a llegar en cualquier momento. Yo creo que él de alguna manera abraza un destino en su vida y se da cuenta de que su hora quizá ya está escrita y él no puede hacer nada para cambiarlo y no va a dejar de hacer lo que más le apasiona porque tiene el ejemplo de su amigo, escalaba paredes peligrosísimas en la Patagonia, 8000 Mm. también, y Diego Signoret murió en un accidente de tránsito al final. Entonces la muerte puede llegar en cualquier lugar. Esa es un poco la idea que está rondando en la cabeza de Juan Pablo durante el caos. Una suerte de tragedia griega, podríamos decirlo, en donde el destino está escrito y finalmente no hay nada que se pueda hacer, pero también una dicotomía que existe al momento de entender lo que es la vida y que finalmente tú en este libro, en el último capítulo quizás es donde se refleja mejor en esta frase, que le das la apertura a esa última capítulo en donde se describe una cita de un escalador importante como es el Lionel Terray, que dice, los placeres más grandes de la vida es vivir peligrosamente. Y conectándose con este mismo título, donde me siento vivo, es donde mayor peligro hay. ¿Cómo se puede entender esto? De que finalmente la vida se siente mejor donde hay más peligro a la muerte. Muy difícil la pregunta. El título del libro, Donde me siento vivo, es paradójico porque el lugar donde Juan Pablo se sentía vivo fue el lugar donde encontró la muerte. Entonces, volvemos a la idea de esta frase que dijo Juan Pablo de que sin la muerte no hay vida. Y yo creo que en el caso de los escaladores, las cimas son lugares de libertad. Por algo se habla de esta idea de la libertad de las cumbres. Y una libertad no como la que podemos encontrar en el diccionario, cuando buscamos la definición de libertad, sino que una libertad mucho más profunda, mucho más real, una libertad con la que puedes sentir que todo tu cuerpo está vibrando. Yo creo que la muerte, y esto se lo escucho a muchos escaladores, pareciera ser un costo pequeño que pagar a cambio de sentirse así. Es casi un poco como lo podríamos Mm. decir como el mito de Fausto, o sea, es querer sentir mucho sabiendo que existe este riesgo, pero no hay otra opción porque ya no puedes volver a los placeres inferiores, ya no puedes volver a las sensaciones que conocías antes. Esto es demasiado inmenso. Quieres volver a sentirte así. No quiero hablar por Juan Pablo Mor, pero hablo en general como cómo se sienten los escaladores. Es un llamado irresistible el de las altas cumbres. Y Matías, me imagino que en todo este proceso de creación, en donde es un libro con mucha bibliografía, con mucha investigación, me imagino que algún minuto quisiste o tuviste alguna pausa, algún parón creativo, que es un proceso normal en la escritura. ¿Tuviste ganas de alguna vez conversar con Juan Pablo Mor? ¿De preguntarle algo? ¿De tratar de vivir algún momento con él para poder cerrar este libro, para tener algún dato que no tenías? Me habría encantado escalar con él, obviamente, pero en relación a preguntarle cosas, curiosamente no, ni siquiera hoy día siento las ganas de haberle preguntado algo. Siento que Juan Pablo dijo todo lo que tenía que decir, eso me queda muy claro. No era una persona muy buena para hablar tampoco, era más bien introspectivo, y yo creo que lo más interesante que logré obtener de él y de su historia están en sus acciones. Juan Pablo era un hombre que se movía en el campo de las acciones, no en el campo de las palabras. Y además los testimonios de las más de 40 entrevistas que hice me permitieron poder también recobrar alguna de esas palabras y alguna de esas acciones. Entonces, curiosamente no. Sí, como te dije, me habría encantado escalar con él porque una cosa es que te digan cómo una persona escalaba y otra cosa es verla tú mismo y eso me podría haber permitido saber más cosas de él, probablemente que no supe. Y el legado de Juan Pablo Mor en la escalada chilena, ¿dónde se vive? Porque es una persona que tiene un récord Guinness por la subida al Everest, por ejemplo. Tenía esta gran pasión, o sea, esta gran meta que era subir el K2 en invierno y sin oxígeno. Hoy día, ¿dónde vemos el legado de Juan Pablo Mor en la escalada chilena? Yo creo que más que en la escalada chilena, te puedo contar una anécdota. Con la editora de mi libro, Bárbara Tupper, estábamos subiendo uno de los cerros aquí por Farellones, camino al Cerro Pintor, y nos encontramos poco después de que Juan Pablo falleciera con una foto de él en uno de los refugios que están en ese cerro. Y después me enteré que en varios otros lugares aparecieron fotos de Juan Pablo, en el Cerro Provincia, en el Cordón de los Españoles. Yo creo que ese es el legado. Yo me quedo con esas fotos y me quedo
algunos mensajes que me han escrito personas que han leído el libro, que me han dicho cosas como me motivé a dejar de fumar y empecé a subir cerro, o renuncié a mi pega y empecé a hacer lo que me gusta. Creo que el legado de Juan Pablo tiene que ver con el coraje de seguir tus propios sueños. Muchas gracias, Matías, por este tiempo con CNN Chile. Invitarlos a leer este libro, está disponible en librerías, sobre la historia de Juan Pablo Mori, que nos invita a conocer un poco más de los cerros y también de la escalada. Muchas gracias, Federico. Y con esto cerramos esta entrevista en CNN Chile, y solo para cerrar, un saludo a mi profesor Hernán Jiménez, que murió hace un poco tiempo y que me invitó a este mundo de la lectura, y gracias a él podría decir que estoy acá.